Hola, muy buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, que ya es la anteúltima clase. La verdad es que no sé qué pasó con la anterior, que se cortó un poco, así que hoy tenemos que retomar esa parte. Así que bueno, para no perder mucho tiempo, les voy a estar compartiendo el PowerPoint y vamos a seguir por donde nos habíamos quedado, que bueno, como habíamos visto, son las áreas de la consejería y nos habíamos quedado en esta parte de la consejería matrimonial, de pareja, y estábamos hablando sobre eh, los consejos prematrimoniales y habíamos visto algunos de los de lo que algunas de las cosas que tienen que tener en cuenta el pastor o el consejero a la hora de hacer estos consejos matrimoniales y nos habíamos quedado en estos dos, el ideal de Dios, el amor como elemento básico y ahora continuamos con este que es el dar y recibir. Y, y bueno, en este dar y recibir, digamos, es como que uno por ahí a grandes rasgos sabe que el amor o debería ser más dar que esperar recibir, pero en realidad en cuanto a la pareja siempre es un ida y vuelta. Sí es cierto que a veces se espera por ahí eh, y de manera inconsciente o de manera indirecta recibir algo a cambio porque es propio del ser humano, por más que uno diga, no, yo hago esto y no quiero recibir nada, no, nosotros a veces esperamos que el otro al menos se quede contento. Entonces, no existe el 100% en el ser humano común y corriente y pecador el no esperar nada a cambio. Pero sí hay que entender de que este dar y recibir tiene que ser un ida y vuelta. Y en cuanto a la pareja, también en este consejo prematrimonial es interesante hacerle ver de que es ganar y a veces perder. A veces uno va a estar al 100% y el otro también, pero muchas veces está 50 y el otro tiene que poner un 100. A veces alguien está un 20% y el otro tiene que poner un 100 o un 80 por lo menos, y así hacer esta completud, ¿no? Y esto va a ir variando a lo largo de los años de matrimonio. Los que tienen muchos más años de matrimonio saben mejor que yo que no siempre es lineal y que muchas veces el matrimonio atraviesa crisis. Y es interesante hacer ver esto dentro de los consejos prematrimoniales porque muchas veces se cree que con el amor que se tiene va a alcanzar para todo. Y a veces no es así. Pero en este dar y recibir es interesante saber que que somos distintos, remarcar que somos distintos y que no vamos a esperar lo mismo de la otra persona. Pero sí es cierto que es un ejercicio también personal el tratar de no esperar cosas del otro, porque si todo el tiempo estamos esperando que el otro actúe o haga algo de alguna manera, vamos a vivir frustrados porque el otro nunca va a actuar al 100% como nosotros quisiéramos que actúe, ni nosotros tampoco con el otro simplemente porque somos distintos y justamente en el matrimonio es donde más se ve esto, ¿no? Entonces es interesante también trabajar el no esperar que haya tal saludo en tal fecha, no esperar a que haya tal eh, regalo en tal fecha, porque ¿qué pasa a veces cuando pasa mucho tiempo y no hay, no sé, un presente por alguna cosa? Entonces, de buenas a primeras llega el presente y el reclamo del otro lado a veces puede ser por fin te acordaste. Entonces eso directamente genera una brecha y hace que la otra persona no tenga la misma intención de seguir regalando, por ejemplo. Es solamente un ejemplo. Entonces es interesante no perder los detalles, es cierto, pero trabajar internamente uno en no estar esperando estas cosas. Entonces, en este dar y recibir, también el consejero tiene que ir escuchando lo que va diciendo la pareja para poder ir resolviendo o tratando de poner en claro algunos puntos eh, que pueden ayudarles a resolver problemas en el futuro de la pareja. Y también le puede ir ayudando a darse cuenta de que si esta pareja realmente debería casarse o no, entre todos estos encuentros que va a ir haciendo, ¿no? Después también está el manejo de las finanzas, es un tema muy importante para trabajarlo en el consejo prematrimonial, porque a veces son cosas que no se tienen en cuenta
eh, cuando uno está de novio y sobre todo em, si se van a compartir gastos o si uno de los dos va a dejar de trabajar también. Entonces es muy importante saber los puntos de vista de los dos, qué piensan de que la mujer trabaje, qué piensa de que compartan los ingresos, qué piensan de sus intereses personales, qué piensan de los tiempos de cada uno, porque esto va a delimitar un montón de cuestiones a futuro que está bueno ponerlas en claro. Por otro lado, y no menos importante, es el aspecto sexual en el matrimonio. Es importante que el consejero hable de estas cosas que pueden ser incómodas, pero que ellos mismos puedan hablarse, porque pueden haber muchos prejuicios en cuanto a lo que cree cada uno de, del intercambio sexual en el matrimonio. A veces hay eh, el consejero, el pastor puede identificar si hay indicios de promiscuidad o puede darse cuenta de si hay mucha culpabilidad o si hay prejuicios, si viene el sexo como pecaminoso, si no lo ven como bendición de Dios. Eh, entonces va a depender mucho de la educación, de la crianza de cada uno, pero es importante que pueda despejar dudas y que deje las cosas en claro. A veces puede preguntar qué nivel de importancia tiene para ellos esto, porque va a ser un tema que va a ser importante a futuro. Después, eh, como último puntito acá, es eh, interesante motivar obviamente que el matrimonio llegue a este compromiso cristiano. Y bueno, y acá el autor sugiere, por ejemplo, que el pastor, el consejero, tiene que leer Efesios 5, Colosenses 3 y 1 Corintios 7, que hablan justamente de las obligaciones de los cónyuges y de este ida y vuelta, ¿no? A ver en qué lugar está Dios en este matrimonio para cada uno de ellos y para ellos en común. Eh, ¿Qué piensan de la crianza con los hijos en esto? Como les decía, a veces si son parejas que no comparten la misma creencia, qué piensan de esto y de la crianza de los hijos, eh, también de qué piensan de la participación de ellos después en la iglesia, etcétera. Entonces es muy importante trabajar estos puntos de lo prematrimonial y después pueden surgir un montón de ideas que se les pueden ocurrir a ustedes en cuanto a qué ideas se pueden hacer. A veces puede ser escribir cosas en algún papel, a veces puede ser un role-playing, que te digo y me decís esto. A veces pueden ser entrevistas individuales y después el resto juntos. Entonces, hay como muchas cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? Después, en cuanto a lo que es el matrimonio en sí, acá el autor habla, perdón, de que es mejor trabajar si hay conflictos, empezar a notarlos o empezar a identificar los que pueden surgir en el comienzo de la relación, porque justamente son los que a veces empiezan como algo chiquitito y llevan después a que cuando pasen más años sean más grandes y no haya una vuelta atrás. Hoy vemos, por ejemplo, que la iglesia está muy afectada eh, con muchas parejas que se separan siendo muy jóvenes, algunos no llegan a tener hijos y se separan. Por ahí a veces eso es un poco mejor porque los hijos siempre son los que terminan más lastimados en una separación. No sé si más lastimados, pero sí terminan siendo las víctimas en ese interjuego. Entonces a veces mejor que no tengan hijos, pero vemos que hay parejas muy jóvenes que no logran entenderse o que tienen una idea del matrimonio y que después se desilusionan. O también pasa que otros en noviazgo eligen a veces el concubinato, por ejemplo, o ni siquiera eso, estar de novio siempre, porque ven estos fracasos en parejas jóvenes o incluso después de muchos años. Entonces, como que dicen, no, ¿para qué nos vamos a casar si pasa esto? Y lo cierto es que no es la mayoría, pero sí se ven muchos casos. Y son a veces los que más resaltan, los que tienen conflictos, que los que están bien. Entonces es importante identificarlos y por ahí si uno tiene como gente conocida, tratar de sugerir esto, o ahí es donde hablo de los inicios de la consejería, de sugerir al pastor, de sugerir al consejero, de que haya
alguien que esté eh, como siendo de transmisor, ¿no? De intermediario para poder trabajar estos temas, porque a veces la pareja no busca ayuda. Justo ayer hablaba con una persona muy querida y, y me contaba que estuvo como en medio de resolución de conflictos de muchos matrimonios y que hubo un momento en el que estaba muy cargada esta persona porque no podía resolver los problemas de la gente y quería hacerlo. Y bueno, y está un poco el punto que yo les decía de los límites de cada uno, de qué objetivos tenemos nosotros cuando vamos a ir a ayudar a alguien. Nosotros no tenemos que ir con la idea de resolverle el conflicto porque no sabemos qué va a hacer Dios con esa persona y con ese matrimonio en este caso. Y bueno, y como que se frustraba mucho porque muchas de las parejas con las que estaba trabajando ya no tenían vuelta atrás. Y muchas veces pasa porque no se hablan de estos conflictos que aparecen en la primera, que aparecen en primera instancia y generan justamente estas, como dice la Biblia, estas raíces de amargura que son chiquitas a veces, pero que llevan a que después sean cosas más grandes o hay rencores que no se terminan de entender de por dónde vienen y fueron justamente con cosas chiquititas. Entonces, bueno, eh, algunas de estas cosas, digamos, que pasan cuando hay conflictos eh, tienen que ver con que a veces, como le decía, uno tiene como un ideal de que siempre va a poder solucionar todo con amor o de que no van a ver, a nosotros eso no nos va a pasar. Eso está buenísimo porque de hecho a mí me pasaba, no, esto a mí no me va a pasar y después capaz que me pasaron cosas en el matrimonio. Entonces está bueno no caer en un ideal de la fantasía, tampoco romper toda la ilusión, pero sí es cierto que aparece la desilusión, ¿no? En una primera instancia y bueno, que no quiero olvidarme de lo que les quería decir. em, Pero ¿qué pasa? Esta desilusión aparece justamente cuando uno se empieza a romper como ese cascarón del enamoramiento y uno se empieza a dar cuenta de que el otro es tan carente como uno y empieza a darse cuenta de que el otro no nos va a solucionar los problemas ni nos va a hacer feliz ni tampoco es al 100% la persona que a veces nosotros creíamos que era. ¿Por qué? Porque empezamos a ver las cosas buenas del otro, pero también las carencias. Y ahí es lo que aparece como la desilusión, ¿no? Y a veces el enojo viene como un resultado de ese descubrimiento, ¿no? De esa desilusión, porque se da más a manera inconsciente. El psicoanálisis, por ejemplo, dice que nosotros eh, esperamos del otro aquello que pensamos que nos va a dar, pero en realidad el otro no tiene nada de eso. Pensamos que nos va a venir a solucionar ciertos problemas, que va a darnos o que va a hacer aquello que no es. Y eso se da de manera inconsciente, ¿no? Eh, Dar lo que no se tiene a quien no es una de las cosas que decía Lacan, por ejemplo, uno de los psicoanalistas y seguidores de Freud. Y y en realidad nosotros tenemos como esa ilusión de que damos algo, pero el otro también cree que nosotros le vamos a dar, y el otro nos va a dar algo que él quizás cree que nos va a dar, pero tampoco sabe que no nos lo puede dar, porque son cuestiones inconscientes y de falta de cada uno. Nosotros vivimos en medio de la falta. Em, entonces, justamente cuando hay cosas del otro, que de hecho pasa muchas veces de lo que puede enamorar a una persona de entrada, después puede terminar molestando, porque justamente, no sé, está atravesado por esto de la desilusión, ¿no? Y es muy importante que al comienzo de todo esto uno pueda tener honestidad y hablar de las cosas que nos parecen capaz no tan importantes, pero que desilusionan y que pueden generar problemas mayores. Porque, bueno, justamente aparecen después conflictos en relación a esto. Entonces uno tiene que aprender a comunicarse en diferentes niveles, porque muchos de los problemas que pasan, habíamos hablado de estos problemas de sexo o de problemas económicos, pero inician porque uno tiene una falta de comunicación o la comunicación es escasa o mala.
Entonces es importante que uno pueda dejar que esa fragilidad no destruya o quiebre la pareja, porque hay que hablar de las cosas incómodas. Entonces, en este sentido, el consejero puede ayudar a descubrir estos quiebres que aparecen y empezar a escuchar cómo es la forma que se comunican, ¿no? Eh, Ahí puede ser, como les decía, reunirse a veces de forma separada, pero después de forma conjunta para que pueda escuchar las diferentes campanas, pero también ver cómo se relacionan entre ellos. Y como dice, la falta de comunicación es uno de los problemas básicos porque eh, muchas veces no se escucha al otro. Se cree escuchar al otro, pero no se escucha realmente al otro. Entonces el otro empieza a callar o después termina reaccionando como muy fuerte, ¿no? Después otro de los conflictos que aparecen es el descubrimiento de las imperfecciones, que justamente le decía, a veces uno tiene como el ideal de una cosa, pero después se da cuenta de que el otro es tan carente como yo, y eso desilusiona, no sé, en pequeñas cosas, dejar las cosas tiradas en algún lado, qué sé yo, o, o que le guste mucho mirar la tele, no sé, cosas así. Tenía una amiga que me decía, en casa no hay tele, no hay tele porque sé que él se va a instalar todo el día y yo no estoy en condiciones de ponerme a pelear. Entonces, lo que vamos a hacer es que no hay tele. Entonces sé que por ese motivo no vamos a pelear. Y bueno, a ellos les resultó. Eh, entonces, por ejemplo, pueden subir un conflicto porque no alcanza el mismo el dinero, por ejemplo, o tienen que repartir gastos y antes había más libertad en el uso del dinero para cada uno y ahora no. Entonces, todo ese tipo de cosas puede generar tensiones. Después, bueno, como les decía hoy, el descuido de los detalles, a veces olvidarse de fechas, a veces no tener en cuenta cosas importantes, no hacerse un tiempo para los dos, eh, y sobre todo cuando nacen los hijos, el hacerse un tiempo de, de despertar por ahí algunas nuevas ilusiones o de compartir un tiempo solos. La rutina va haciendo que los detalles se pierdan y es importante siempre volver a eso. Y a veces uno se puede establecer como metas, puede establecer metas con la persona, ¿no? De no darles las sugerencias de que se puede hacer, a veces sí, pero darles a ellos la iniciativa de que, a ver, ¿qué podemos hacer para que esto no ocurra de nuevo? A vos te cuesta esta parte, pero a la otra parte le cuesta esto. ¿Qué parte es más fácil para vos y cuál es más fácil para la otra parte? Y ahí ir como compensando algunas cosas, ¿no? Eh, Y si el problema termina siendo como más serio, también siempre recurrir a algún especialista, ¿no? Sobre todo cuando se trata de la esfera sexual, bueno, justamente ahí. ¿Por qué? Porque muchos de los conflictos, como les decía, aparecen en esta esfera, y muchas veces la relación en la sexualidad, digamos, se pueden empezar a descubrir algunas cuestiones, algunos traumas de la infancia, y si esto llega a ser como algo más profundo, es necesario remitirlo o a algún especialista, no sé, capaz a veces necesita un ginecólogo o a veces un psicólogo, pero por ahí uno puede darse cuenta de que el problema viene por este lado y enfocarse para ese lado. Eh, Como digo, algunos no lo ven como una expresión o una bendición, sino que lo ven como algo sucio, oscuro, o a veces el hombre puede pensar de que solamente tiene que satisfacerse él, y a veces aparecen abusos sexuales dentro del matrimonio, y esto es muy grave, porque tiene que haber un común acuerdo. Aparecen las triadas, porque justamente no hay conexión entre la pareja, entonces se empieza a mirar afuera, entonces son conflictos que hay que tener en cuenta desde el primer momento. Y en eso sí aparece esto del dar y el recibir, ¿no? Después, otro de los conflictos, como les decía, puede ser como los hijos como fuente de conflicto. ¿Por qué? Porque a veces, como les decía, a veces pueden haber conflictos previos y la llegada del hijo se piensa como una ilusión de que las cosas se van a solucionar, de que ahora sí, o de que tengo miedo de que se vaya con alguien más, pero ahora con nuestro hijo se va a quedar. Todo eso
es un engaño, porque si hay problemas, cuando aparece un hijo, los problemas se acrecientan, no tienden a solucionarse. Entonces, se deposita el hijo con esa mirada de la extensión de la esperanza, como dice ahí, y, y ese niño queda como vamos a ver un poquito después, como chivo expiatorio, como ese que hace síntoma dentro de la familia. Y justamente a veces los hijos están como a modo inconsciente, como ese medio de alcanzar algún reconocimiento por parte de la pareja, eh, o a veces se depositan expectativas propias en ese hijo. Eh, a veces hay miedo de que el hijo no los ame y tienen miedo de disciplinar. Hoy hablamos mucho de la crianza respetuosa, pero a veces se va al otro, al otro límite y generamos esto, lo que es la generación de cristal, niños que no aguantan ninguna frustración, o si no están los otros extremos de la violencia, del creer que el castigo funciona, del creer que los golpes son la solución, y bueno, etcétera. Hay un montón de cosas. Pero en realidad tiene que haber respeto, en cualquier vínculo tiene que haber respeto. Y es importante hablar sobre la crianza de los hijos con las parejas y como les decía en los consejos prematrimoniales también, pero cuando son chiquitos, o bueno, cuando son grandes también, dentro de la consejería ya matrimonial, está bueno también tocar estos temas. Hacer charlas con los padres, a modo general, la iglesia también está buenísimo, a veces se pierde eso y, y es como que se descuida esa parte tan importante de los hijos. Eh, los padres tienen el deber de que se identifique cada uno con su propio sexo, eh, y dejarle ideas claras a los hijos, porque cuando un psiquismo está en constitución, que de hecho no termina de constituirse hasta la adolescencia y más, eh, necesita de referentes porque la cabeza puede ir para un montón de lados, sobre todo en la adolescencia, y puede haber mucha confusión. Entonces necesitan límites, necesitan miradas claras. Eh, y sí o sí un niño necesita de ambos modelos para que un hogar funcione bien. No quiere decir que la persona no puede realizarse o que siempre va a estar mal o siempre va a haber conflictos si tiene padres separados o uno más ausente que el otro. No quiere decir que no pueda ser feliz, pero sí es cierto que lo más propicio para una criatura es que tenga a sus padres juntos y que ambos eh, puedan tener eh, el compromiso de manifestar la figura que le corresponde a cada uno para que ese niño se identifique. Y bueno, justamente cuando hay conflictos entre los padres, los más perjudicados son los hijos porque eh, los hijos perciben esta vulnerabilidad, aunque a veces no sean explícitas frente a los hijos, que sería lo ideal. Eh, pero hay pequeñas cosas que se descuidan a veces en esto y el sentimiento que cada uno de los cónyuges tiene dentro de la pareja se va a percibir en el ambiente familiar y esto obviamente que repercute en los hijos. No quiere decir que todo siempre tenga que estar bien porque es una mentira. Aparte los hijos no quiere decir que nunca nos tengan que ver tristes porque si no sería como algo inhumano y cuando se sientan tristes van a sentirse raros, pero sí que puedan tener un ambiente de tranquilidad, de optimismo, de equilibrio, donde la mayoría de los días puedan sentirse estables y bien. Porque justamente esto va a hacer a que el autoestima de esta personita que está creciendo pueda ser saludable, sana y y que pueda percibir el mundo como es, pero que tenga su refugio en la casa, ¿no es cierto? Para después poder salir al mundo. Eh, a veces pasa que los hijos terminan siendo como los amortiguadores del daño, entonces terminan siendo mensajeros, voceros, cosa que es totalmente horrible para los niños. Ni hablar si las parejas están separadas, que es como un tire y afloje para cada lado y eso, digamos, no tiene que ser responsabilidad del hijo. Los padres pueden separarse, pero los hijos nunca se separan.
los hijos no se divorcian. Entonces es muy importante cuidar esa salud mental de estos niños porque es muy dañino para su autoimagen, para su autoestima, para la mirada que van a tener del mundo y también de la pareja en un futuro, para crear su propio matrimonio el día de mañana, ¿no? Eh, pero obviamente que esto está hablando de una inmadurez por parte de los padres que es necesario trabajarlo. Eh, a veces los niños se sienten como, ellos son tan flexibles, tan buenas son esas almas, que se atribuyen la culpa y las responsabilidades de estas discusiones, por ejemplo. Después, como le decía, a veces está el hijo como chivo expiatorio, que a veces es cuando hay síntomas de tensión, de inseguridad, de, de problemas dentro de la familia, digamos, a veces puede manifestarse esto en hacer síntoma en algún lado y el síntoma aparece a veces en la mirada de los hijos y el chivo expiatorio generalmente a veces es ese hijo en el que se depositan muchas expectativas, a veces es un hijo discapacitado o la enfermedad de algún hijo donde la propia frustración de los padres de manera inconsciente se deposita ahí en un cuidado extremo, por ejemplo, o en un rechazo. Eh, entonces es interesante y que el pastor, el consejero pueda identificarlo, ¿no? Eh, así que bueno, tienen igual para leer, yo les resumo un poco, pero por ahí después sería bueno que lo puedan leer. Y también cuando los hijos son utilizados como una manipulación eh, siempre me acuerdo de un caso, una mujer que me contó de que había salido una noche con las amigas y que el papá la llamaba por teléfono, escucha cómo están tus hijos. Mami, mami, vení. Pobre, o sea, no salía nunca y esa noche que justo lloraban por la madre, el padre a mostrarles eso como para que la madre ya vuelva. Y pueden haber casos puntuales, pero a veces esto es utilizado como manipulación. Y bueno, ni hablar, como les decía, si a veces la pareja está separada. Pero en cuanto a estar juntos, la manipulación también puede estar, no sé, vení ahora porque te están esperando. Y capaz los hijos no lo están esperando y están tranquilos. Entonces algo de uno que a veces se deposita en el otro y se utiliza a los hijos y eso termina siendo como muy dañino para los hijos también, ¿no? Acá hay un ejemplo que dice el autor que les quiero leer. Dice, hace unos años un esposo y una esposa estaban en un conflicto en su matrimonio. Al tener una discusión, el esposo solía salir de la casa golpeando la puerta. A veces pasaba la noche con unos amigos como un medio de crear ansiedad en su esposa. Una noche después de una discusión, se llevó a la hija que tenían 18 meses. La esposa se alarmó en forma extrema y al fin llamó a la policía. Los oficiales pasaron la noche buscando al señor con su hija. Finalmente, al día siguiente aparecieron de nuevo y la hija estaba bien. Él, en el proceso de tratar de solucionar sus dificultades, explicó que se había llevado a la niña como un modo de castigar a la esposa. Él sabía que ella estaría mucho más preocupada en su ausencia porque él se había llevado a su única hija con él. Esto demuestra los extremos a la que la manipulación puede llegar. Es tremendo, ¿no? Pero a veces, pero pasa. Y pasa en las mejores familias. Así que está bueno tenerlo en cuenta. Después, otro tema dentro de la consejería matrimonial familiar es el enfrentamiento del enojo. Y en primera instancia tenemos el reconocimiento de este enojo, ¿no? Que, como dice el autor, es uno de los impedimentos más grandes para la armonía en el hogar. Y suele aparecer muchísimo eh, porque hay muchas personas que tienen dificultades para manejar la ira, el enojo. Y, y si bien uno sabe que, como habíamos hablado con anterioridad, que el pecado no es, que el enojo no es un pecado, sí lo que se hace con ese enojo puede ser pecado. Y como vemos como hay muchos pasajes en la Biblia que animan a enojarse, pero no a pecar, eh, a veces se utiliza como consuelo para algunos que se enojan todo el tiempo. Pero realmente, si hay personas que tenían problemas con el manejo de la ira en el matrimonio, se va a manifestar mucho más, porque justamente en la pareja, en la familia, donde uno está todo el tiempo,
es donde uno expresa realmente cómo es. Y es interesante poder ver que la Biblia nos llama a poder manejar esta ira, este enojo. El autor define, diferencia, mejor dicho, a dos tipos de enojo, o que está en dos categorías, y la primera tiene que ver con la ira que sale de lo obvio, con causas justas, con causas directas, con lo que es incómodo, con lo que fue injusto para nosotros y nos hace enojar. Entonces se reacciona de manera normal porque justamente la ira es una emoción. Entonces, eh, no sé si nos tratan de forma injusta, si nos mienten, si hay una desilusión muy grande. Entonces eso nos genera enojo. ¿Qué hacemos con eso? Es nuestra forma de ver, ¿no? Porque nosotros podemos reclamar nuestros derechos, pero siempre se nos llama a hacerlo de una forma asertiva. ¿Y qué es la asertividad? Es lo contrario de la pasividad y la agresividad. La pasividad es cuando me callo, no digo nada, pero ¿qué pasa? Eso acumula conflictos internos, eh, síntomas físicos, después explota, etcétera. Y la agresividad es reaccionar de manera agresiva y darle rienda suelta a ese enojo, a esa ira. Y la asertividad es poder decir lo correcto de la forma correcta en el momento correcto. Lo más difícil, obviamente, pero hay que tratar de trabajarlo y de llevarlo eso. Y la otra categoría del enojo es la que es la ira inconsciente, la ira que se manifiesta en una forma indirecta en la vida de la persona, que nos enojan algunas cosas y no sabemos por qué eso nos está enojando. Es mucho más difícil de encararse porque es más difícil de identificar, porque el origen, las causas son mucho más oscuros y generalmente se remontan a situaciones de nuestra niñez o situaciones del comienzo de la relación, que fueron pequeñas cosas, como le decías, como que las raíces de amargura que fueron llevando a que la persona pueda después hacer una bola de enojo, pero que empezaron con pequeñas cosas. Pero esta ira es más difícil de identificar porque a veces se puede manifestar eh, de otra forma. Y hay un ejemplo que me gustó que dice el autor, dice, un empleado en una oficina puede hacer demorar los papeles de una persona de otra nacionalidad porque está enojado con los otros de esa nacionalidad. Y bueno, dice, por ejemplo, que los judíos sufrieron mucho esto acá por causa de estas injusticias, porque hay una ira por alguien externo, por alguna situación externa. Y a veces uno puede, no sé, por ejemplo, estar enojado con la pareja y que eso repercuta en los hijos. O puede también que estemos como malhumorados con nuestra pareja, pero puede ser que hay algo que nos eh, resulta intolerante y no sabemos qué es, pero puede traernos de nuestra infancia, de la figura que teníamos de nuestros padres, de cómo era nuestra relación con nuestro papá siendo mujeres, o viceversa con los hombres, con su madre, por ejemplo. Después hay pasos para enfrentar esta ira y la primera, como les decía, es como el reconocer el enojo, reconocer la ira. Eh, Acá es muy interesante el trabajo del consejero, ¿no? Porque tiene que llegar a pasar un tiempo con ellos para conocerlos y darse cuenta de que muchas veces la ira está por debajo y a veces puede llevar varias charlas hasta que lleguen a admitir o uno de los dos llegue a admitir que tiene ira. Entonces ahí es interesante ver cómo se hablan. A veces es interesante que se peleen enfrente del consejero, del pastor, porque esa es la manera en que se puede percibir cómo es la forma de debatir un problema entre uno y otro, ¿no? Em, a veces esa agresión no se da de manera directa en el cotidiano vivir, pero aparecen otras cosas, como por ejemplo, le decía, como los síntomas, pueden aparecer un montón de síntomas físicos en uno o en el otro que están demostrando la ira, porque muchas veces el silencio, dice, yo me callo todo, dice mucha gente, pero en realidad eso lo va guardando y son, vuelvo a decir esto, las raíces de amargura. A veces agresión y ese enojo va en forma de chistes, en reuniones familiares o en uno u otro, como formas sarcásticas de hablarse. Como dice el autor, a veces se manifiesta en una úlcera, justamente porque las úlceras tienen que ver con lo que uno guarda, con lo que uno traga, con lo que uno vomita. A veces también el sistema digestivo tiene mucho que ver con esto. Eh, a veces, como decía, como el silencio, pero después puede que se brote como
como una catarata de las cosas que molestan, o a veces puede ser la actitud de enojo, a veces puede ser el dejar de atender ciertas cosas, y ni hablar de que esto va entorpeciendo justamente la vida sexual, la vida íntima de la pareja. Y es interesante que el consejero le ayude a ver, a notar, a que puedan percibir primeramente estas manifestaciones de la ira en su conducta. Por eso le decía que a veces es interesante que puedan pelear enfrente, porque son maneras de que se pueda hablar y son las formas de hacerle ver que está pasando esto, digamos. Eh, y muchas veces eso puede llevar después al desahogo, ¿no? Porque ahí aparece lo que es el buscar el origen de la ira. El pastor, el consejero puede dar el lugar a decir, veo que esto puede venir por otro lado. Esta ira que vos sentís, este enojo que vos o los dos están sintiendo, piensen por dónde puede venir. ¿Es algo de ustedes, algo de antes? Entonces, ese segundo paso es identificar la fuente. A veces está más a la superficie por cosas concretas que pasaron en el matrimonio, pero a veces no, como les decían, puede estar en las experiencias más tempranas de la niñez y es necesario ir como para atrás con los ejercicios que también fuimos aprendiendo. A veces el trabajo puede tener que dividir si se trabaja solo con uno o se puede seguir trabajando de manera conjunta y separada en uno y otro. Y después el tercer paso, digamos, es el neutralizar la ira, porque muchas veces en realidad nosotros vamos a reconocer, vamos a buscar el origen, pero eso no siempre resuelve. Entonces hay que buscar la manera en que eh, entre los dos se pueda buscar el ayudarse cuando es uno de los dos el que está más enojado. A veces pueden tener técnicas hasta que resulten como en humor, como en un juego, tener palabras tranquilizadoras que puedan buscar entre los dos, frases que se puedan decir. Pero programarlo previamente para que el que se enoja más o para cuando se enoje cada uno, sepa que el otro puede llegar a contestarlo de esa manera y que no acreciente el enojo, sino que sea la palabra clave para calmar. Porque cuando hay enojo, no se llega a pensar. Y si el otro responde, nuestro enojo termina siendo peor y se hace como una gran energía que ninguno se escucha y terminan peleando los dos y gritan más fuerte. Después otro de los temas de la consejería matrimonial es que a veces pueden surgir problemas de alcoholismo o adicciones dentro de la pareja. En este caso, es interesante descubrir cuáles son las causas de por qué la persona llega a ese punto. A veces hay personas que son alcohólicas antes del matrimonio, entonces se debe a cuestiones pasadas de la primera infancia, y a veces la persona empieza a tomar después de casados, entonces hay que identificar esto, y muchas veces puede ser, y fíjense que un alcohólico que no lo reconoce puede ser muy manipulador y puede hacernos creer realmente que no toma y que todos conspiran en contra de él, y hasta puede ser muy creíble. Pero bueno, es muy interesante saber que la personalidad de un alcohólico es débil, es dependiente emocionalmente, que pueden haber conflictos eh, de base de parte de sus padres, por ejemplo. Eh, entonces es muy interesante que el trabajo del consejero sea recabar información, buscar para atrás, tratar de identificar cuáles son las causas que llevan a por qué la persona llegó a este punto. Y muchas veces el alcohólico termina siendo violento con la familia, entonces es interesante trabajar con la familia para que puedan eh, entender que es una persona enferma y que por ahí puedan reducir los niveles de angustia porque está en tratamiento y, y en ese caso por ahí puede que las repercusiones no sean tan grandes porque la familia entiende e incluso puede dar pequeñas ayudas para poder soportar esa carga tan pesada, ¿no? Eh, una de las reglas que tiene, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos es que no hacen eh, planes a muy largo plazo, sino que es un día a la vez. Hoy podés dejar de tomar, hoy, solo hoy podés no tomar,
Sí, capaz que sí. Bueno, sí, todos los días. A veces son técnicas que se utilizan y sobre todo ahí no se los juzga. Entonces es muy interesante tener esta ayuda de parte de la iglesia, ¿no? Tanto en el alcohol como en un problema de adicciones en general. Hoy vemos, y que también es un problema bastante interesante con los niños, el tema de los juegos y sobre todo el tema de los casinos virtuales. Es muy interesante tener un control muy grande sobre esto porque porque es una entrada a a la ludopatía interesantísima y complicada. Otro de los temas es, dentro de las áreas de aplicación, es la consejería juvenil. Y en la juvenil entramos acá a la adolescencia y también un poquito más a los jóvenes. Eh, y bueno, vemos que obviamente que los jóvenes hoy se encuentran con un montón de dificultades, de conflictos, de identidad. Hoy, por ejemplo, aparecen lo que es la depresión blanca, se le dice la depresión de los jóvenes, porque es una depresión que es como que no tiene sentido, es como una etapa linda en la que tendrían que disfrutar, donde hay amigos, donde hay descubrimiento de un montón de cosas del cuerpo, de búsqueda de intereses, donde no hay mayores responsabilidades y sin embargo los chicos aparecen con depresión, que es una depresión como se le dice sin sentido. No hablo de aquellos casos en los que les pasó algo puntual, pero a veces no hay algo puntual y sin embargo se sienten desmotivados, sin interés, sin ganas. Bueno, y mucho esto se debe justamente a esta falta de límites claros por parte de los padres o padres que tuvieron muchas carencias en su infancia y que quieren darle todo a sus hijos y crecen en ambientes sin frustración y después cuando se encuentran con pequeñas frustraciones no saben manejarlo, o un exceso tremendo de tecnología. A veces no se llega a ver el gran problema que es el uso excesivo del celular que lleva a depresiones y ansiedad. Celular y videojuegos también. Entonces, una de las manifestaciones que aparecen, por ejemplo, es los problemas en el colegio. ¿Por qué? Porque son los ambientes donde el niño, el adolescente, más va a manifestar porque justamente está todo el tiempo ahí. Entonces puede haber bajo rendimiento en las notas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque justamente puede que no sea una cuestión de inteligencia, a veces sí, eso hay que evaluarlo, pero si no, generalmente se da porque el cerebro, el psiquismo, no tiene energías como para depositar esas ganas, esa energía en la escuela, sino que hay otra cuestión emocional que está quitando las energías que hace que aparezca ese bajo rendimiento. Después puede pasar mucho de que aparece como una incertidumbre en el futuro o una desmotivación de todas las cosas a futuro, como que no hay planes a largo plazo, no hay interés en, en las cosas que les interesaba antes o en nada, o sea, digamos, como que pierden metas o a veces las metas son como muy ilusorias, muy irreales, ¿no? Con la realidad que están viviendo. Otro de los síntomas puede ser la relación débil con los padres, con uno de los dos o con los dos. Hay falta de comunicación. Y la verdad es que es muy difícil acercarse a un adolescente cuando nunca se acercó a un niño. Entonces, la primera relación se construye desde la primera infancia, la confianza va desde ahí para que después pueda haber una eh, buena relación en la adolescencia. Y muchas veces lo que pasa es que dicen los padres, con las amigas, con los amigos, re habla, pero cuando yo le voy a preguntar son monosílabos. Y a veces lo que uno hace es preguntar y le hace como un cuestionamiento, un cuestionario o un interrogatorio. Y a veces lo que hay que hacer es comprometerlos más. ¿Qué opinás de esto? O darle algunas decisiones difíciles dentro del ambiente familiar, como para empezar a involucrarlos. Entonces, esto es parte, digamos, de la planeación del programa. Y en ese caso, el papel del consejero, digamos, es que primero hay que empatizar con ese adolescente. Eh, Tratar de descubrir con él cuáles son los conflictos, no ir directo a decirle las cosas,
Por eso justamente hay que usar un enfoque indirecto. Si hay problemas, como dice el autor, de sobrepeso, uno no tiene que ir directamente a decirle el problema, sino ir por otro lado, preguntarle la forma de relación con sus compañeros, hasta que el mismo adolescente o joven pueda sacar el tema. Si el adolescente puede identificar su problema, va a ser mucho más fácil ayudarlo. Entonces, ese es el enfoque indirecto. Si nosotros somos muy directos con el problema, va a crear una barrera en la que no nos va a escuchar, porque nos van a ver, uno a veces se cree re joven, pero ellos nos ven grandes. Y, y entonces ya hay como una brecha, una barrera de la edad. Entonces uno para sobrepasar eso tiene que darle confianza y a veces puede utilizar, por ejemplo, alguna experiencia de uno, de cosas que vivió, de hacerle sentir que uno lo entiende, que no está para juzgarlo. Y sí o sí, ahí tiene que haber cooperación de los padres. En un trabajo con jóvenes, con adolescentes sobre todo y niños, no existe que un trabajo que funcione si no hay interacción con los padres. Sí o sí tiene que haber relación con los padres. También otro de los conflictos que puede pasar que pasa con los adolescentes es su lucha con los impulsos sexuales, ¿no? Eh, Ellos, por ejemplo, están en una parte de descubrimiento de su sexualidad, sobre todo en esta poda de la adolescencia. La adolescencia tiene, ¿por qué se llama adolescencia? Porque justamente los jóvenes adolecen, están atravesando duelos. Y esos duelos que atraviesan son generalmente tres. Uno es por el rol infantil. Vieron que por ahí están jugando y que por ahí se aburren o les da vergüenza o juegan a escondidas y después empiezan a jugar y ya no les gusta. Ese es el rol de la infancia que se va perdiendo. Después está eh, la mirada de los padres, el duelo por los padres, porque uno cuando es chiquitito piensa, por más de que se pelee, de que se enoje todo, de que los papás son lo mejor que hay y no hay falta en nuestros padres. Pero cuando somos adolescentes nos empezamos a dar cuenta de que nuestros padres son tan carentes como otros y que esas cosas, bueno, generan desilusión y es un duelo inconsciente, todo esto es inconsciente, obviamente. Y el tercer duelo por el que atraviesa el adolescente es el cuerpo de la infancia. Se va dejando el cuerpo infantil y se empieza a ver un cuerpo nuevo. A veces a algunos les gusta, pero muchos se pueden sentir muy acomplejados con los granitos, con los vellos, con todas las cosas que aparecen. Entonces, en eso también aparecen los impulsos sexuales que suelen crear confusión. Hay muchos niños hoy mal identificados con el sexo, con esto de la ideología de género. Es tremendo porque hay mucha confusión y en realidad en esa edad es normal que aparezca muchas veces el no saber qué me gusta, qué quiero, y aparece el descubrimiento del sexo y esta idea de cristiana de el pecado con el sexo le genera mucho conflicto interno y sufren mucho los adolescentes. Entonces, en esta primera instancia es interesante que se pueda empatizar con los adolescentes y darse cuenta de que eh, le pasa a todos y eso puede crear incluso también, llevar a la creación de grupos donde se trabajen estas cosas, se puede trabajar mucho en conjunto, en charlas, en discusiones, en que ellos no se sientan solos porque les pasa a todos y por ahí eh, hacerles una formación con sabiduría y que empiecen a tomar decisiones con sabiduría, sobre todo estando inmersos en un mundo donde el sexo prevalece tanto y a tan tempranas edades, ¿no? Cuando los amigos ven como que el ser virgen es una debilidad y en realidad está comprobado, digamos, que el mejor disfrute en la pareja después va a ser cuando no hay experiencias tempranas de sexo, sino todo lo contrario. Va a haber mayor disfrute en la pareja cuando las experiencias sexuales se dan cada vez más grandes. Eh, y eso hay que tratar de instruir a los adolescentes. Yo escucho a muchos padres dentro de la iglesia que dicen, yo prefiero darles un preservativo antes de que venga embarazada o que traiga a alguien embarazada. Y en realidad desde las bases estamos enseñando mal, desde la aceptación del cuerpo, desde el cuidado de ese templo, pero no solo porque es templo del Espíritu Santo, sino porque es un cuidado hacia uno mismo y
hay una mala educación desde ese lado, ¿no? O un desconocimiento. Después hay otros problemas que pueden aparecer, que es el embarazo prematrimonial o embarazo adolescente, y en ese caso eh, la pareja tiene que tratar de, más allá de que fue un error lo que hicieron, no sentir que se los está castigando con lo que se les va a decir. Yo tenía una amiga que decía que estaba muy ofendida con un pastor porque le dijo que eh, su embarazo era un error. Entonces ella se sintió muy tocada porque dijo, mi hija no es un error. Y en realidad lo que le quiso decir al pastor era como el hecho de haberlo hecho antes del matrimonio y no esa personita que venía en camino. Entonces hay que tener cuidado con las palabras. Pero también es cierto que hay veces que la gente se ofende y se ofende porque se ofende. Y en este sentido, bueno, también pasa que hay que trabajar con los padres de estos adolescentes o jóvenes, eh, y también hay que evaluar todos los casos, porque no todos los casos van a ir a un buen puerto en matrimonio. Ojo con eso, porque a veces uno cree que sí o sí tienen que casarse. Y es algo a discutir y a evaluar caso por caso, porque a veces hay chicos muy chicos y bueno, cometieron este error, tienen que llevar adelante esto que pasa, pero no siempre lo ideal es que se casen, porque puede ser un matrimonio frustrado y una vida muy difícil para todos. Entonces hay que trabajar mucho con los padres de estos que se embarazan. El uso de drogas es otra de las situaciones alarmantes que pasan, digamos, dentro de la consejería. Hoy está como muy inculcado el hecho de que no pasa nada, y de hecho, no sé, por ejemplo, el consumo de la marihuana, que es como una droga más leve que el cigarrillo, que el alcohol, como mucho justificativo, pero realmente genera una adicción tremenda que se sabe pero que no se quiere ver. Trae un montón de conflictos a nivel cognitivo, a nivel de impotencias sexuales, por ejemplo, eh, a nivel de adicción y de experimentar y querer probar cosas distintas. Entonces, en este sentido, el hecho de prevenir eh, el uso de drogas es muy interesante, pero sobre todo que los padres tengan la apertura de poder darse cuenta de que hay estos conflictos. Hay muchos padres que saben que algo está pasando, pero no lo quieren ver y se enojan incluso cuando alguien se los manifiesta. Y es tremendo porque no están queriendo ver el problema que hay. Pero sobre todo, el uso de las drogas aparece cuando hay un conflicto en nuestras primeras infancias. Eh, el tener que recurrir a algo externo que nos alivie generalmente es como el recurso que se utiliza como para menguar el dolor de algo que ya estuvo antes. Entonces, ¿por qué buscamos algo que nos alivie? Porque hay algo que duele. Entonces, lo que duele generalmente es lo que hay que buscar y trabajar, y eso se da generalmente por conflictos que vienen desde nuestra primera infancia. Hay que tener en cuenta esto también. No siempre es solo la junta, a veces sí, pero a veces uno puede estar en medio de una junta y no hacerlo. Eh, pero bueno, obviamente que en un adolescente el grupo tiene mucho que ver, por eso qué interesante que en las iglesias haya grupos de niños desde chiquititos que puedan crecer juntos. Justo ayer hablaba con esta persona que les decía y que hablábamos de que de mi generación, de los que íbamos a la escuelita, en la iglesia de Oberá, por ejemplo, no hay nadie, nadie, pero nadie, nadie. No sé qué pasó con ese grupo, pero no hay nadie de los que iban conmigo. Y es triste porque realmente un grupo sostiene mucho a los chicos que están atravesando situaciones complicadas. Bueno, después, siguiendo la línea de lo que veníamos hablando, ya queda poco, nos encontramos con la consejería en situaciones de crisis. Estos son temas que también después lo hablamos y lo profundizamos un poco en la otra parte, que no es de esta materia, sino la que sigue, pero acá también charlamos un poco. Y bueno, justamente lo que viene a plantear el autor es que nosotros en algún momento de nuestras vidas, todos nos vamos a encontrar en algún momento de crisis,
en algún momento en que nuestra vida produce un quiebre en el que estamos más vulnerables y a veces eso se dan como situaciones de emergencia en la vida de cada uno, ¿no? Entonces todos nosotros vamos a necesitar la ayuda y vamos a estar vulnerables en algún momento. Y ese significado de crisis, digamos, viene a decirnos que hay un tiempo crucial, un punto decisivo, hay algo que genera un quiebre. Esa, esa palabra crisis es interesante porque tiene dos eh, acepciones que son que significan peligro, pero también oportunidad. Así que la crisis también quiere decir oportunidad, es una oportunidad de que uno haga algo distinto. Uno nunca va a ser el mismo después de una crisis grande. Y bueno, justamente la crisis tiene que ver con esos acontecimientos críticos que van a crear una oportunidad de cambio y a veces el acompañamiento de la consejería puede llevar a que ese sea un cambio positivo en nuestras vidas. La dinámica de una crisis quiere decir que es la relación entre el suceso crítico y la respuesta emocional, ¿no? La persona es incapaz de pensar lógicamente en ese tiempo y muchas veces es donde necesita una, eh, una, una guía, un apoyo, ¿no? En este caso, digamos, va a depender mucho de la severidad de la crisis y del tipo de crisis, vamos a ver eso también. Y en este caso es interesante ver cuando uno está atravesando por una crisis, eh, como es un momento de vulnerabilidad, uno puede ser muy influenciable por otros. Entonces, en este caso es donde muchos en esa vulnerabilidad se refugian en, eh, en Dios, en palabras de consuelo, de esperanza que sean positivas y muchos otros, dependiendo de sus estructuras previas, se refugian en cosas no saludables como la droga y cosas que son dañinas para el cuerpo y para la familia. Entonces es interesante que en el momento de vulnerabilidad uno sepa quién escuchar y qué importante estar como buenos consejeros en momentos de vulnerabilidad de otros para dar palabras de sabiduría. Porque, por ejemplo, me imagino en un momento de crisis de la pareja puede haber quien diga, no, separate, manda todo al tacho, pero pueden haber otras palabras de sabiduría que hagan pensar las cosas de una manera distinta. Entonces, es interesante ver a quienes escuchamos cuando estamos en ese momento de vulnerabilidad que a todos nos pasó o nos va a pasar en algún momento. Entonces, el momento de la crisis es un momento de decisión porque justamente acá es interesante ver que muchas personas hacen como promesas muy extremas, ¿no? Y acá hay un ejemplo que dice, esto se vio en la experiencia de un empleado de un hospital que enfrentó una cirugía de corazón. Los cardiólogos le explicaron los peligros potenciales de la cirugía. A consecuencia de esto, el paciente llamó a su hermano, quien es ministro, pero de quien había estado alejado por varios años. Buscó reconciliación con él y confesó su negligencia para Dios en la presencia de su hermano. Entonces él escribió cartas relacionadas con todos sus negocios comerciales y haciendo disposición de inversiones y otras propiedades. Instruyó a su esposa en los procedimientos que debía seguir en caso de que no saliera bien la cirugía. Utilizó las pocas horas antes de la cirugía en una conversación con su hermano y su esposa acerca de los aspectos espirituales de la vida. Él había descuidado estos aspectos espirituales, pero confiaba en que el Señor lo perdonaría. Oraron por la ayuda de Dios para los cirujanos durante la cirugía. ¿Y qué pasó después? El paciente salió bien de la cirugía. Una semana después lo visité y me sorprendí al encontrar su actitud completamente cambiada. Había regresado a su actitud crítica hacia su hermano y la iglesia. Estaba otra vez interesado mucho más en los asuntos materiales. No hizo referencia a las promesas que había hecho antes de la cirugía. Entonces, siempre me acuerdo la frase de que no hay que hacer problemas eh, ni estando muy feliz, ni estando muy triste, ni muy triste. Porque realmente las emociones nos juegan en contra. Uno no tiene una estabilidad cuando está muy emocionado para un lado o para el otro. Entonces, es interesante reconocer esos casos extremos, ¿no? Bueno, después van a encontrarse con otro ejemplo ahí. Ahora, en ese sentido, tenemos que ver
qué posibilidades hay, como dice ahí, de prevención o no prevención de una crisis. A ver, no quiero adelantarme. Y, por ejemplo, hay algunos casos en los que se pueden prevenir ciertos conflictos para pensar, digamos, más lógicamente algunas cosas, porque en el momento de la crisis uno no piensa lógicamente, ¿no? Y también los grados de la relación con la persona involucrada en medio de una crisis, ¿no? Eh, Porque no va a ser lo mismo, digamos, la relación que uno pueda tener con alguien muy querido, por ejemplo, si se trata de una muerte, por ejemplo, eh, no va a ser lo mismo alguien muy querido que un tío no tan cercano, entonces eso también hay que evaluar, ¿no? Eh, Qué tan cerca está de la crisis esta persona, ¿no? Si le toca algo muy directo o no. Y es interesante como evaluar varias posibilidades, ¿no? Y en ese sentido tenemos que evaluar también con qué tipo de crisis nos encontramos, con las evolucionistas o las fortuitas. Las evolucionistas tienen que ver generalmente con las que son eh, en cierta forma esperables, que no todos le pasa de de la misma manera, pero que son esperables porque tienen que ver con momentos de la vida misma, por ejemplo, un cambio de escuela, a veces puede ser una mudanza, a veces puede ser el casarse, el jubilarse, que te despidan de un empleo, la muerte de un familiar querido, son evolucionistas, que no son, no quiere decir que sean más o menos graves que las fortuitas, porque va a depender de cada persona de cómo lo viva, cómo lo tome, ¿no? Pero que generan, ¿no? Diferentes grados de ansiedad, de inseguridad. Hay otras que generan satisfacción o felicidad, por ejemplo, hay gente que anhela jubilarse y hay otros que sufren la jubilación. Entonces, la iglesia tiene que ser capaz de reconocer, especialmente a las personas que están atravesando por alguna de estas crisis, para ofrecer la consejería, ¿no? Que a veces son las oportunidades que se dan para acercarse a charlar con alguien. A veces lo buscan solos, pero a veces está bueno ser perceptivo de esto. Capaz que uno no trabaje como consejero, pero puede ser perceptivo para, che, mira, ten en cuenta esta persona que acaba de jubilarse o bueno, eh, o alguien que se le murió el cónyuge después de tantos años. Bueno, y ahí hay como que hay en la muerte hay como que está en el medio de la evolucionista y la fortuita, porque la fortuita generalmente tiene que ver con esas cosas inesperadas que nos pasan en la vida, golpes duros, eh, separaciones, conflictos a veces de herencia, por ejemplo, a veces puede ser, no sé, un incendio, y a veces puede ser la muerte y puede ser vivida como evolucionista o como fortuita, depende de cómo se da. No es lo mismo que muere una persona de 90 años que alguien de 15. Entonces, ahí es como que está en esa brecha, ¿no? Y justamente esas fortuitas son las que más reclaman la atención de la iglesia porque tienden a romper muy fuerte o amenazar muy fuerte la estabilidad de la persona, eh, que bueno, que tienen que ver justamente con accidentes, con enfermedades serias, inesperadas, el descubrimiento de la discapacidad de algún hijo, la infidelidad de un cónyuge, eh, drogas, problemas con la autoridad, eh, etcétera, digamos. Y eso justamente va a depender un poco de cómo responda la persona, de sus recursos emocionales, de cómo atravesó crisis anteriormente, pero también de su temperamento, de su personalidad, o sea, de su sensibilidad o no. Hay gente que lo vive un poco más tranquila y otros que se desbordan, se rinden al dolor. Pero generalmente cuando hay una crisis fortuita, la respuesta inmediata que suele aparecer en la persona es que aparece como un shock, a veces aparece la risa, a veces aparece el no poder llorar, a veces llorar desconsoladamente, entonces son respuestas emocionales que hay que prestar atención que
para que no aparezcan los mecanismos de negación muy fuertes que hagan que la persona no se pueda desahogar nunca. Después vemos, como les decía, en la materia que sigue trabajamos como esto muy en profundidad. Eh, entonces, en ese sentido, está bueno tener como una red de contención, ¿no? Y si hay un grupo de consejeros o un consejero o el pastor que pueda buscar grupos de contención que no sean solo a corto plazo, sino a largo plazo cuando hay crisis de este tipo, ¿no? Después hay diferentes pasos que se pueden tener en cuenta y la primera, bueno, es establecer una buena comunicación con la persona, tratar de captar ciertas señales, tratar de estar presente con el cuerpo, con mensajes, estar y establecer una buena comunicación. Después, algo interesante es reducir la crisis a lo esencial, es decir, que a veces puede que la crisis tenga un montón de aspectos, pero tenemos que centrarnos en lo que es lo más importante, qué es lo que más está afectando en este momento. Y a veces son un montón de problemas, pero tenemos que basarnos en lo primordial, en lo que más se está afectando y que puede resultar en que la persona pueda bajar un poco los niveles de ansiedad centrándose en lo más importante. Y también ayuda en este sentido lo que sigue, que es un inventario de capacidades y recursos para darle a la persona herramientas que ya tiene, o sea, tenemos que hacerle ver herramientas que ya tiene, recursos emocionales y prácticos para que vea que no todo es un caos y no todo está tan mal, porque a veces son cosas básicas como por ejemplo la seguridad de una casa, contar con algún recurso económico, con cierta persona que está, con la contención de esto, con un trabajo que lo distraiga, etcétera. Ver cómo, y capacidades también, bueno, la capacidad de desahogarse, la capacidad de llorar, la capacidad de expresarse, la capacidad de reírse, de tener buen humor a pesar del dolor, todas esas cosas como que ayudan también a que la crisis, como dicen la primero, se reduzca y que no sea tan dramático. Entonces ese es como un acompañamiento, ¿no? Y por último, nos encontramos con otro tema que es acompañar en el dolor y que generalmente, bueno, hay un montón de duelos, ¿no? Yo justo ayer hablaba, bueno, el otro día hablábamos de que uno está atravesado por duelos todo el tiempo, en mayor o menor medida. Hay algunos que son más duelos más dolorosos y hay otros que son más transitables. Y cada uno va a responder de acuerdo a su forma de ver la vida, ¿no? A sus recursos, a su temperamento, a su estructura de personalidad. Pero es cierto que una de las cosas que más duelen y es donde se focaliza el autor en este caso es la muerte. Es como esa parte negra de la vida o esa parte que nos cuesta entender de que la muerte es parte de la vida, ¿no? Y, y justamente cuando aparece esto, sobre todo en la muerte del cónyuge, aparece como lo que nosotros llamamos aflicción o angustia, ¿no? Y acá diferenciamos, por ejemplo, ese dolor que es agudo, esa cosa que se siente eh, muy profundo, ¿no? Y hay algunas características que son de las que decía, bueno, primero el autor diferencia, perdón, el dolor físico del dolor emocional y justamente que no es lo mismo, el dolor agudo tiene que ver con ese dolor en el alma que no se ve, que es esa angustia extrema del espíritu, ¿no? Que uno donde atraviesa como eso, en esos estados depresivos. Y justamente acá es donde Freud eh, habla de las características emocionales de esta aflicción, de este duelo, y que se relacionan mucho con la depresión, pero hay que entender de que es distinto porque el duelo tiene un tiempo en el que debería cumplirse, atravesar estos sentimientos y después cerrarse. Cuando se extiende demasiado tiempo, ya hablamos de un duelo patológico, pero dentro de un duelo normal está justamente esta melancolía profunda, dolorosa, esto que donde nada tiene sentido, donde la persona eh, no tiene gusto por la comida ni por los intereses, nada, todo carece de sentido, ¿no? Eh,
Después está la anulación de los intereses del mundo exterior, aparece como este sinsentido, nada, todo es más pesado, todo cuesta. La pérdida de la capacidad de amar, parece que no hay sentimientos en nada. Y la inhibición de toda actividad. Generalmente son como las características del dolor cuando hay una muerte, ¿no? Y en este sentido, en cuanto al ministerio de, de los afligidos, digamos, tenemos que hacer como esta definición y el propósito del dolor, la definición, bueno, ya la veníamos hablando, ¿no? Pero con las personas a veces es interesante poder hacerles ver esto, de que esto que están sintiendo es algo normal y hacerles esta definición. Y también el propósito, bueno, es como, eh, es difícil porque cuando uno está atravesando por un duelo y es como muy fresco, o esta crisis es muy fresca, es difícil ver que hay un propósito en esto. Entonces eso a veces se puede llegar a ver como más a largo plazo, pero es interesante tener a alguien que pueda ser de vehículo, de canal en este sentido, para poder eh, guiarnos, o sea, que podamos guiar a la persona que está en el dolor para que no se desvíe y que no piense que esto como que la va a desbordar y que va a ser para siempre, porque eso suele pasar, ¿no? Entonces, en estas etapas del duelo, veíamos que una de estas es la depresión, que aparecen todos estos sentimientos que les mencioné con anterioridad. Está el anhelo o el deseo de poder sentirse mejor. A veces hay momentos de ira, de hostilidad, donde todo molesta. Otra de las etapas es la culpa, sobre todo cuando se trata de un ser querido, aparece mucha culpa. Y por último, la aceptación de la pérdida y reafirmación de la vida. Ahora, lo interesante de estas etapas del duelo es que no se dan tan linealmente, a veces pueden darse mezcladas y parece que ya se está aceptando y que se está bien y por ahí de nuevo aparece la depresión, entonces tiene su momento y es aceptable como hasta que se atraviesen más o menos 2 años, dependiendo de la situación y del grado de capacidad de cada uno de atravesarlo, pero más de eso sí se considera como un duelo patológico. Y ahí es donde aparecen las indicaciones anormales de dolor, justamente cuando se atraviesa este tiempo y por ahí hay algunas reacciones que pueden ser distorsionadas, que justamente acá el autor, perdón, las deja muy claro que es, por ejemplo, una hiperactividad sin manifestar un sentido de la pérdida, el hacer y hacer, hacer, o gente que atravesó una crisis muy grande, una pérdida muy grande y se pone, no sé, a remodelar toda la casa. Entonces, ahí hay que prestar atención. La adquisición de síntomas pertenecientes a la enfermedad del difunto, puede ser otro de los indicadores. Eh, una enfermedad médica reconocida de naturaleza psicosomática puede ser también. eh, en la alteración de la relación con los amigos y parientes, después de mucho tiempo no querer relacionarse o ser muy hostil con personas específicas. eh, que aparezcan, bueno, indicios de esquizofrenia, una alteración de la conducta muy grande, eh, perder demasiado, distanciarse demasiado de las interacciones sociales, o a tener actividades que perjudican su propia economía, su existencia, y bueno, justamente una depresión excesiva por mucho tiempo. Entonces, estas son justamente oportunidades para ayudar y para prestar atención y darnos cuenta de que algo está pasando y que es necesario ayudar, y si no sabemos, bueno, delegar, como les decía, derivar, buscar ayuda profesional. En muchos de estos casos se requiere medicación, hacer un acompañamiento, pero también tener un acompañamiento de más. Y a veces no trabajar uno solo, sino trabajar con algunos más. Por eso es también muy importante, algunos autores acá hablan de la importancia del discipulado, entonces no quedarse uno con esta información, sino tratar de que otros aprendan para poder tener más consejeros y grupos de consejería dentro de la iglesia. Bueno, hasta acá llegamos con la unidad número 5. La verdad es que fue bastante larga, pero creo que se las di rapidísimo. Es solamente este libro y tienen los puntos para poder leerlo. Así que bueno, espero que puedan estar leyendo
que no les sea tan complicado, cualquier cosa me preguntan. Y nos encontramos el jueves en la última clase. La verdad es que no puedo creer que pasó tan rápido. Así que bueno, ustedes, por favor, cualquier duda que tengan, me van avisando. Les mando un abrazo grande y que tengan una linda jornada hoy.